Hoy es el 13º domingo del tiempo ordinario. Las lecturas son del ciclo A. Entren ustedes, están en su casa. A no ser que uno sea una excepción a la regla, la mayoría de la gente se siente muy feliz cuando se le hace sentir como en su propia casa, especialmente en casas y comunidades donde uno es nuevo. Ahora, en nuestro tiempo, ciertamente un ambiente urbano está desapareciendo a un ritmo alarmante. El valor y el sentido de la hospitalidad. Los cristianos en sus comunidades, incluso en sus propias iglesias parroquiales, se están volviendo extraños unos a otros. Escuchemos a Jesús en esta Eucaristía, cómo espera Él que nos acojamos unos a otros, tal como Él nos acoge a todos. Es a mí a quien ustedes acogen. ¿Nos damos cuenta de que cuando recibimos a extraños, recibimos al Señor mismo? La misma palabra de Jesús nos lo demuestra. Con el extraño, Dios nos visita. Esto se aplica no solamente a nosotros en nuestras familias, sino también en nuestras comunidades eclesiales. ¿Cómo recibimos a extraños y desconocidos en nuestras iglesias y a gente que ha venido de otras parroquias? ¿Acogemos al Señor en ellos? Recordemos cómo el Señor nos acoge aquí en la Eucaristía. Vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina en el mundo, somos un pueblo que camina sin cesar entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Que nos alumbra con su luz, una esperanza que bajo nuestro esperar, aunque la noche no se vuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos a este domingo 13 del tiempo ordinario. Bienvenidos en pleno verano, 90 grados ya, bonito. Señor Jesús, has venido para convocar a las naciones. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, has venido para reconciliarnos unos con otros y con Dios. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, has venido para sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos la gloria de nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa
Oremos. O God, who the grace of adoption chose us to be children of light, grant, we pray, that we may not be wrapped in the darkness of error, but always be seen to stand in the bright light of truth. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, que hiciste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el resplandor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor, para las lecturas de la Biblia que la Iglesia ha escogido para esta celebración de hoy día. Este hombre es un hombre de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: «Yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos». Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: «¿Qué podemos hacer por esta mujer?». El criado le dijo: «Mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano». Entonces dijo Eliseo: «Llámala». El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: «El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos». Palabra de Dios. Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: «Mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos». Todos, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Todos, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz, porque eres tú su honor y fuerza, y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz, porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro Rey. Todos, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. El bautismo nos sepultó con Cristo para que llevemos una vida nueva. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La diestra del Señor echó prodigio.
El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, el que me ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que me ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. From Matthew's Gospel. Jesus said to his apostles, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. El que salve su vida la perderá, y el que la pierde por mí la salvará. Whoever finds his life will lose it. Whoever loses his life for my sake will find it. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Whoever receives you receives me. Whoever receives me receives the one who sent me. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Whoever receives a prophet because he's a prophet will receive a prophet's reward. Whoever receives a righteous man because he's a righteous man will receive a righteous man's reward. Quien diere a un que no sea más de un vaso de agua fría, a uno de esos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. And whoever gives only a cup of cold water to one of these least ones to drink, because the little one is a disciple, amen, I say to you, he will surely not lose his reward. La palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Comenzamos siempre ad maiorem Dei gloriam, for the greater glory of God, a la mayor gloria de Dios. Y puse esta homilía bajo la categoría de eclesiología y di el título Reabrir la Iglesia. Reabrir la Iglesia. So voy a comenzar con un relato de mi experiencia y después narrar dos y después tratar de hacer una parábola, es decir, a ver si podemos reflexionar. So, antes del coronavirus, celebraba la misa en la capilla cada día, lunes a viernes, a un grupito. Se variaba 5 a 24 personas a lo máximo. Pero quería cambiar horario de la misa. No a las 9, pero ofrecí varias opciones. 7 de la mañana, 8 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde. Y en cada misa, para 2 semanas, hice un sondeo para preguntar sobre sus preferencias. Al final, los resultados aquí, 2, 7 de la mañana, 8, 19, 11, 9 y 5, 3. So, bien obvio que la gran mayoría preferían la misa a las 8 de la mañana. Pero vi ese número 9, un gran número, en muchas iglesias. He visto que la misa diaria había pasado a las 11 de la mañana, mejor en el invierno, cuando está oscuro en la mañana, y si hay hielo o nieve es más fácil. Entonces yo decidí, voy a ofrecer la misa miércoles a las 11, otros días a las 8, pero a las 11 de la mañana. ¿Cómo salió después de eso? 42 personas. Ese primer miércoles en esa misa. Nunca habíamos visto 42 personas. Estábamos con 5 a 24. So 42 personas es como, no el doble, pero casi el doble. Unos años después un párroco estaba compartiendo sobre su parroquia a nosotros y comentó que yo tengo una misa y cada día hay como 6 personas ahí. Y yo creo que tendríamos más personas presentes si se puede cambiar este horario.
Pero de los 6, uno dijo, si cambias la misa, entonces yo no puedo venir. Para complacer, una persona perdió la oportunidad de aumentar el número. Eso un poco triste, que esa persona que no podía venir, digamos un día por semana, no podría abrir para que otros pudieran entrar. Hospitalidad. Tema de la primera lectura. El profeta tan agradecido a su señora con mucho dinero. Ella, su esposo, invitó al profeta, le dieron un dormitorio con cama y escritorio para escribir y también conversaba con ellos durante la comida. Una buena bienvenida. Welcome. Bienvenido. Willkommen. La hospitality. Si simplemente nos sentimos cómodos en nuestro mundo, compartiendo en gran medida sus valores y aspiraciones, entonces probablemente hay algo que no estamos notando, algo aspecto del mensaje de Cristo que no se está transmitiendo. Escuchamos hoy día, quien los recibe a ustedes me recibe a mí. Quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El Evangelio hoy día de Mateo, capítulo 10, versículo 40. La gente que viene a la misa. ¿Quiénes vienen a la misa? ¿Quiénes vienen a la misa? ¿Ustedes llevan años aquí? ¿Podrían decirme quiénes vienen a la misa? ¿Se han dado cuenta de cambios en la población? Ya no hay familias de 8 o 12 niños, raras veces. Hay familias de 1, 2, 3, 4 niños, a veces hasta 5. Entonces no hay familias gigantes conectados, son grupos pequeños desconectados. Hay muchas parejas jóvenes que vienen aquí unas veces desaparecen. O las personas que presentan sus hijos para el sacramento de bautismo o presentación, los felicitamos, los saludamos, los damos la bienvenida. O ya estoy con mi familia, mis amigos, ya estoy ocupado, no tengo tiempo. Entonces esas personas desaparecen. No nos importaba su presencia. Si voy a tu casa o a una cena, nadie me habla, más probable no voy a volver. Gracias por la invitación, pero entre 50 personas nadie me habló, no vuelvo una segunda vez. La misa es un banquete, una invitación. Lo que Jesús dijo, las dimensiones teológicas de esta declaración son profundas. El desconocido que se presenta delante de nosotros, que viene a la misa, que no conocemos, no es familia, no es amigo, no viene simplemente como un emisario y representante de Cristo, sino también del Padre que envió a Cristo al mundo. Al tratar con esta persona, estamos tratando con nuestro Dios. Este costo de discipulado desafía los lazos de parentesco que están marcados por el efecto natural. En palabras más sencillas, Jesús quiere que formemos vínculos con nuestros hermanos y hermanas más allá de sangre, más allá de familia. Tú deberías darte cuenta quiénes son las personas aisladas en las misas con quienes nadie habla y tender la mano, tratar de conversar con ellos. Bienvenido, bienvenida, welcome, willkommen, bienvenido. Jesús entonces promete una garantía de hospitalidad de los demás. Finalmente, aquellos que ofrecen a los discípulos toda la hospitalidad serán recompensados. La gente que viene a la misa. ¿Puedes describirme la gente que está en la misa contigo?
me acuerdo cuando llegué de parco y dije, ok, ¿cómo está esa familia? Siempre ustedes comparten el mismo banco con ellos. Oh, no sé, padres. Siempre están en la misma, pero no los conozco. Deberíamos conocernos. Welcome, bienvenidos, bienvenido. El que ama a su padre o su madre más que a mí no es digno de mí. El que me ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo, hoy día, capítulo 10, versículo 37 del Evangelio de hoy día. Y en la iglesia, en los primeros años y décadas de la iglesia, había muchas divisiones en familias. Familias piadosas, buenos judíos, iban a la sinagoga, cumplieron con los reglamentos de Moisés. Y ahora su hijo pasa ese grupito, ese culto de Jesús se llama, Jesús. Y fue criminal, ejecutado por los sacerdotes y los teólogos. Y mi hijo ahora quiere estar con sus seguidores. Dios mío, ¿qué me pasa? So fuerte la división en familias santas, familias piadosas, fieles a su alianza. Eso hace 2000 años, ya no estamos tanto en eso. Pero las divisiones en familias ahora, ¿cómo son? En religión hay dos. Algunos simplemente ya no me importa la religión, ya ustedes que van a la iglesia, pero ya no me meto en eso, ya. So ese grupo que ha dejado de ir es un tema. Pero otro grupo, el grupo que no ha dejado de ir a la misa, pero ya pasan a otras iglesias. ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando? Hay muchos estudios sobre eso. Yo, además de leer los estudios, simplemente pueden ustedes mirar las iglesias que están multiplicando en Sunnyside. ¿Cuáles son sus características? Y las iglesias que están disminuyendo, ¿cuáles son sus características? Las iglesias creciendo y muriendo. Las iglesias que están recibiendo mucha nueva gente, una bienvenida fuerte, te sientes en casa, muy importante. No simplemente, buenos días, buenas tardes, hi. Pero no, te involucran, tienes valor. Y pequeñas y interpersonal. Si iba a comenzar otra vez de párroco, yo pensaría en una manera muy diferente de organizar la parroquia. Hay ventajas de ser grande, pero desventajas. Las iglesias que multiplican ahora son asambleas pequeñas y muy interpersonal. La gente se conoce, el grupo es un grupo. Muy colaborador, trabajan juntos, leen la Biblia juntos, cantan juntos. Estar en las iglesias, participar juntos. La gente participa en todos los aspectos, porque es nuestra iglesia, un centro de ser dueños. Y la música, y antes de terminar un lío aquí, quiero decir que tenemos muy buena música. El obispo me felicitó hace unos años y dijo, Tomás, tu parroquia tiene música excelente, excelente. Y yo puedo decir, sin escuchar al obispo, que he pasado por varias parroquias, tenemos música excelente. Y no solamente excelente, pero una variedad de estilos. Eso, bueno, también. Pero, sin embargo, yo quiero hacer una reflexión sobre la música, la importancia. Y cuando estoy en las iglesias evangélicas o protestantes, la letra me parece de muchas canciones tiene mucho más enfoque sobre los temas y retos de nuestra vida. Y hacen una buena descripción, entonces me siento que sí, el autor de esta canción entiende mi situación. O sea, depresión o dependencia o como sea. Y mucha música no suena como música para la iglesia. Y es más como lo que la gente canta en su vida personal, su vida de amor. Eso me parece bien. Vuelvo a mi tema
¿Qué podemos, cuando vemos que alguien en la familia está pasando a otra iglesia, el tema sería preguntar, no condenar, pero tratar de entender cuál es la atracción? ¿Hay algo ahí que deberíamos hacer, incluir en nuestra iglesia para atraer a esas personas en su búsqueda de fe? Es como la misa diaria. Si solamente hubiera preguntado a las personas presentes y si solamente hubiera hecho lo que complacería a ellos, nos hubiéramos quedado con 5 a 24 personas. Pero puesto que traté de escuchar y estudiar otras iglesias, ya tuvimos esa misa a las 11 y ya 42 personas presentes en la misa. Después de un mes, cambié la misa a las 11 otro día y después otro día. Quedamos con la misa antes del coronavirus a las 8, 2 días de la semana y 3 a las 11. Y las misas a las 11, mucho más gente. Abrir la iglesia, reabrir es no solamente lo que nosotros que llegan con frecuencia quieren, pero quiero entender lo que podría servir mejor otras personas que no vienen. Una bienvenida complicada. Piénsalo. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe con el credo de los apóstoles, el credo del Niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encargó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo entero. Amén. Amén. Juntamos nuestras voces en oración y conscientes de las necesidades de los miembros de esta parroquia, la comunidad local, la comunidad mundial, elevamos nuestras voces a Dios en oración. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Y juntamos nuestras voces al pedido del Papa para este mes. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida
dejándose tocar por el corazón de Jesús. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. No hay intención para esta misa. Alex. Por la gracia de la comprensión, para que podamos amar a nuestro cónyuge y a nuestra familia como Dios los ama, y ser una fuente de aliento hacia una respuesta más plena a todo lo que Dios les pide, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la gracia de la hospitalidad, para que podamos dar la bienvenida a todos los que entran en nuestras vidas como recibiríamos a Cristo con gran amor y compartiendo generosamente nuestro tiempo y talentos con ellos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la gracia de la perseverancia, que Dios dará fuerza y esperanza a todos los que sufren porque practican los valores y principios del Evangelio, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la gracia de vivir el Evangelio, para que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón y fortaleza y aprender a amar a todos en nuestras vidas como Dios los ama, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que cuidan a los enfermos, que Dios les dé fuerza y los ayude a ser instrumentos de curación y compasión, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos para que toda la energía en las protestas y ideas sobre acabar con el racismo pueden juntarse y formar un grupo de energía para acabar con racismo estructural y de actitudes en nuestro país. Por eso roguemos al Señor. Oremos por los recién fallecidos, por Victoria Vigil, por Elisa García, por Cristóbal Cruz, por Roberto Ibarra, por Teresa Alcala, por María Luis Hernández, por Pete Ortega Sr., Michael Mendoza, y por sus seres queridos, roguemos al Señor. Oh Dios de la alianza, tu bondad ha sido establecida para siempre. Escucha la voz de tu pueblo que implora tu bondad para los más necesitados. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tome asiento, por favor, para la preparación de las ofrendas y el mensaje de mayordomía. Quisiera agradecer a ustedes por sus donaciones siempre. Si van a donar el proyecto del pedido del equipo de video, por favor poner un sobre aparte, no con tu donación regular. Y por favor no cambie tu donación regular para otro proyecto porque la parroquia necesita tu donación regular también. También se puede hacer las dos donaciones por internet. Gracias por su generosidad.
el vino, tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Para nuestro bien y toda su santa iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y cantar un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia. Y por ella vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejes de congregar a todos los hombres en la unidad. Que manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad, que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra cantando una sola voz. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios ahí en el cielo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, eres verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques los dones de pan y vino, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión en la noche de última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor,
Padre Santo, a celebrar en memoria de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados hoy y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, tu iglesia de San José con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la mar eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, Virgen Madre de Dios, con San José, con los apóstoles y los mártires, con San Ignacio de Loyola, María de Rocher, en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté siempre con todos ustedes. Dense fraternamente una señal de la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los habitados de esta cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero para tu y bastarás. Amén. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Oh Señor, delante de ti
Oremos. May this divine sacrifice we have offered and received fill us with life, O Lord, we pray, that bound to you in lasting charity we may bear fruit that lasts forever. Que la víctima divina que te hemos ofrecido que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Tome asiento, por favor, para los anuncios. Alex. Nuestra oficina parroquial está cerrada para visitas en persona, pero continuaremos contestando llamadas y correos electrónicos durante las horas de oficina. Nuestras horas de oficina son como siguen: de martes a viernes de 2 p.m. a 7 p.m., cerrado los sábados, domingos y lunes. No olvide que transmitimos nuestra misa diaria a través de YouTube de lunes a viernes, en inglés a las 9 a.m. y en español a las 10 a.m. También en nuestro canal de YouTube tenemos 60 segundos y oración con el Padre Tomás todos los días, de lunes a viernes a las 9 p.m. El banco de comida de la parroquia estará cerrado hasta nuevo aviso. Actualmente ofrecemos misas en el aire libre para el fin de semana atrás del banco de comida en el convento de la siguiente manera: el sábado a las 7 p.m. en inglés y 8:30 p.m. en español. El domingo a las 7 p.m. y 8:30 p.m. en español. Los boletos para las misas en el aire libre para el fin de semana estarán disponibles solo afuera de la oficina parroquial a partir de las 5 p.m. a las 7 p.m. Martes para los miembros del consejo parroquial, sacristanes, ministros de hospitalidad, monaguillos, grupos de música, catequistas y contadores de colección. Miércoles para todos los demás. Gracias. Gracias. Sí, Alexis Bustos, uno de los mejores lectores. Muy bien, excelente. Gracias al equipo de video, Cristian Martínez, Mateo Ochoa Pirueta y Jason Vilcapone ahí. Gracias al grupo de música, bien bonito, gracias. ¿Y cuándo sale su nuevo disco? ¿O no debo decir? Si Dios quiere, para 2 meses. 2 meses, ok. Hay que promoverlo aquí. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a nosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos para amar y servir y dar la bienvenida. Demos gracias a Dios. Gracias a ustedes. Cantaré